Hola a todos, estamos en los podcasts de Entre Traumas. Hoy tenemos a la doctora Beatriz Olías, Michelle Oransky y Adrien Roa. Y vamos a continuar con la serie sobre pelvis. Estamos hoy aquí para hablar de algo quizás un poco controvertido. Vamos a ver qué sale de aquí. Fracturas, luxaciones y luxaciones sacroiliacas. ¿Cómo las abordamos? ¿Abierto? ¿Cerrado? Sé que, Adrien, estás haciendo muchísima percutánea. Vamos a ver qué sale de maestro y discípulo. Sí, bueno, hemos tenido algunas cosas, pero Algunas discusiones internas. internas, pero bien, bien. Todo es para mejorar. Y como decía en otro capítulo anterior, Sancineto, que hay que individualizar cada lesión. Y cada lesión tiene que hacer. El objetivo de todo esto, si se hace percutáneo, si se hace abierto, el objetivo es que la reducción tiene que ser perfecta, anatómica. Tanto de la sacroiliaca, si tienes una lesión combinada, como decía Michelle, de pelvis con acetábulo y no reduces anatómicamente la pelvis, la sacroiliaca o el sacro, no vas a tener una reducción perfecta del acetábulo. Entonces, es importante individualizar cada uno. Si se puede hacer de manera percutánea la sacroiliaca porque tienes una apertura, un open book, por decirlo de una manera, puedes ponerlo de manera percutánea, unos tornillos canulados y la cerraste, listo, va bien. Pero si tienes una inestabilidad vertical asociada a una fractura ipsilateral del acetábulo, tienes que abrirlo, tienes que reducir esa sacroiliaca, bien sea por una extensión del Kocher-Langenbeck o haces tu Kocher-Langenbeck normal y haces una pequeña ventana posterior en la sacroiliaca para hacer la reducción. Pero en términos generales, pues eso es lo que sucede. Ahora, si tienes una lesión de acetabular que tienes que abordarlo por delante con una asociación de una articulación sacroiliaca, pues muy bien, con la primera ventana del hilio inguinal puedes reducir la luxación, bien sea con pinzas, con tornillos, con los trucos que tengas bien a la mano y fijarlo con unos tornillos sacroiliacos y después haces tu acetábulo. No sé qué piensas tú, Michelle. Yo estoy de acuerdo, pero quería introducir un tema histórico. Dos casos que están en la literatura. Uno lo describe Malgaigne. Malgaigne describe un soldado napoleónico que le cae un cañón encima y lo dejan 3 meses en la cama, ¿no? En tracción. Con las sábanas, ustedes se imaginan en la época cómo eran las cosas. Entonces, a los 3 meses lo ponen a caminar y el tipo tiene una inestabilidad. Dice que pistonea. Entonces le dicen, bueno, te vamos a dejar 3 meses más en cama. Entonces él renunció. Entonces ahí está el concepto de la reducción y estabilizar. Y si tú reduces bien y si lo haces percutáneamente, mejor aún. Y está también el cuento de una señora que en París había tenido 7 hijos, todos por vía natural. Y esto está en la literatura, creo que lo describió Richeran o Malgaigne mismo en su artículo. Entonces ella la arrolla en una carroza con unos caballos y va al hospital y se salva. Y queda en estado interesante la 8ª vez, pero en el 8º parto muere. Y según ustedes, ¿por qué? Muere porque había tenido una compresión lateral y no estaba más capacitada digamos, a parir por vías naturales. Entonces ahí tenemos la descripción de una fractura vertical y de una fractura por compresión lateral. Aunque no hubiesen radiografías, ¿entiendes? Pero entendemos por eso. Y Sí, cuando no conseguís esa reducción cerrada, ¿qué trucos bueno, o qué como podéis? decía Michelle, o sea, el cirujano que quiere empezar a hacer cirugía de pelvis y acetábulo o ya tiene experiencia, tiene que tener un conocimiento estricto de la anatomía y de la anatomía quirúrgica y absolutamente de todos los abordajes. En algún momento, si un cirujano empezando en acetábulo no tiene que tener miedo de hacer un abordaje inguinal. Si tú lo estás haciendo percutáneo, porque esa es la moda.
todo el mundo quiere operar mínimamente invasivo, pero cuando se les complica la situación, no saben la anatomía quirúrgica y se vuelven un 8, un desastre. Entonces, la recomendación es empezar con esa curva de aprendizaje, de así Empezar sea abierto, muy sencillo, empezar hacer abierto. abierto, mucho hilo inguinal, mucho Kosher-Langenbeck, porque el estopa viene solo, el estopa es una modificación y el estopa está de moda porque es muy sencillo, pero el estopa también quiere dar más problemas porque puedes hacer una reducción, pero yo el sábado operé una ambas columnas que ni por estopa ni por primera ventana se podía reducir. Y la única forma que logré hacer la reducción fue a través de la segunda ventana del abordaje inguinal. Porque lo bonito de este abordaje es la segunda ventana, que te permite hacer unas reducciones perfectas. Entonces, lo que pregunta Bea es que si se te complica haciéndolo percutáneo, tienes que abrirlo. Tienes que abrirlo y tener todas las técnicas de reducción y las pinzas a la mano. El instrumental adecuado para hacer ese tipo de reducción, porque tampoco la puedes hacer. Si no tienes los juguetes, no puedes hacer este tipo de cirugía, porque si no vas al fracaso. Es improvisar. Y no se puede improvisar. En cirugía de pelvis y acetábulo no se puede improvisar. Estáis comentando mucho el tema de la instrumentación, de los Sí. instrumentos específicos de acetábulo, Sí, ¿no? son fundamentales. Cada instrumento tiene un orden y tiene una función. Así lo tengas en la caja un año sin usarlo, pero Hay un caso para un esa caso pinza. para esa pinza o para cualquier instrumento. O sea, es importante no improvisar, porque de la improvisación viene el desastre, sobre todo en acetábulo. Es importante planificar, por tanto. Mira, yo te puedo contar lo que yo viví. Le Tournelle tenía una caja con una cantidad de instrumentos modificados y él decía, ese es el cementerio. Yo los he probado, pero pocos sirven. Y después el doctor Mata fue a visitarlo y Joel Mata fue el que, digamos, ideó las nuevas pinzas El de la caja de mata. en la caja de mata que el mismo Le Tournelle empezó a usar. Pero Le Tournelle tenía una caja llena de variantes de Farabeuf. Pero, por ejemplo, la parte interesante del Davier de la morsa de Farabeuf es que las tenía asimétricas. Y la pinza asimétrica te permite hacer unas reducciones muy particulares. Y bueno, y eran más slim, más chiquitas, porque cuando fueron a copiar sus instrumentos, ¿qué hicieron? Los pusieron en yeso y después los moldearon. Entonces quedaron automáticamente más grandes, pero los de él eran un poco más elegantes, más elegantes, finos, más esbeltos. más esbeltos. ¿Y cuál es la pinza o el instrumento que consideráis más útil dentro de esta cirugía? Si tuvieras que elegir uno, o la dos, pinza que te falta tu pinza fetiche. y dices no puedo empezar la cirugía si esa pinza no sé qué está o ese instrumento. La pinza de Weber es fundamental, las pinzas de matas en todas sus medidas. Es que cada pinza tiene una Cuéntanos, función. para los que no la conocen, háblanos de esta pinza. ¿Cómo es? ¿Cuál? Alguien que no la ha visto nunca. Y se va a buscar al hospital. La pinza de Weber es muy conocida. Como le dice Michelle, es la pinza que parece la de unos cuernos de ciervo, sí, y que tienen que parecen los pinchos de reducción. y tienen una cremallera para hacer reducción. Es muy útil porque tiene esas puntas afiladas prácticamente que te permite hacer unas reducciones. Es muy práctica esa pinza, sobre todo en la columna posterior, en los acetábulos posteriores. La usamos muchísimo. Ahora, las pinzas de mata, si hay que meterse en profundidad, son muy útiles también. ¿Cómo es la pinza de mata? Hay rectas, hay oblicuos, curvas, que tienen en la punta un ball spike. Sí, una bolita. Una bolita con un pincho. Bola. Entonces, y tienen unos brazos largos que te permiten llegar más a profundidad para hacer reducción. En realidad, cada pinza tiene una función. Por ejemplo, yo casi nunca uso la mata oblicua pequeña, pero hay momentos que hay que usarla. Bueno, tiene su posición. Tiene su posición. Tiene su posición que Sí, es anterior. Anterior. Pero yo quería hacer un comentario sobre la pinza de Farabeuf. Si yo me tuviese que llevar... Pero Michelle, cuenta a los oyentes cómo es la pinza de Farabeuf. La pinza de Farabeuf, bueno, tiene dos ramas largas y termina
en unos, digamos como que si fueran dos bocas dos mandíbulas de cocodrilo, ¿no? Y se desarma, ¿no? Sí, se desarma, pero espérate. Eso cierra. Entonces, la modificación que hizo Letournel fue, primero, que en la punta hizo ¿cómo se dice? Una especie de Una concavidad. Una concavidad que acepta los tornillos. Sí. Entonces, la primera modificación era que él ponía los tornillos y con la morsa de Farabev lograba cerrar y hacer rotaciones. La segunda modificación que tiene él es la pinza de Faraday asimétrica, o sea que tiene una rama más larga que la otra y eso también le permitía determinados efectos. Y después tenían las que estaban en la caja, las muertas, pues las anguladas y qué sé yo, pero el Davier de Farabev, eso es lo que para él era fundamental, simétrico y asimétrico, y bueno, y ahora están que tú puedes darle 2 medidas de ancho, ¿no? Pero la parte fundamental era asimétrica. Y no sé si las que hay actuales son asimétricas. No, no hay. No se puede poner asimétrica, pero no es fundamental según mí. Pero sí es fundamental. Cada Porque, una es por ejemplo, tú entras con la parte más larga en la escotadura isquiática y con la parte más corta puedes hacer un efecto en la columna de rotación. Sí, sí. Para cerrar un poco este capítulo, me parece, también venimos hablando en otros capítulos sobre el profesor Letournel y por lo que hablas, parece que fuese una persona como muy creativa, ¿no? Porque no solo que estaba, como vosotros, enamorado de la pelvis, sino que además tenía este punto de creatividad para inventar. Tiene un punto de diseño, de arte casi, ¿no? De diseñar y de sentarse a pensar cómo mejoro mi trabajo diario partiendo de malas experiencias probablemente, ¿no? De querer reducir algo y no poder. Sí. ¿Es así? ¿Tú creaba ideas y las ideas nacen de la reflexión. Si él pensaba y hacía la cirugía y él fue el pionero, bueno, te lo pueden decir Michel Lisansi, o sea, sí fue pionero y yo creaba ideas para mejorar las técnicas de reducción con las pinzas. Y esa es reflexión. ¿Cómo puedo hacer para mejorar? Le creando ideas. Y por eso es que... Sí, porque nos hablaste en otro capítulo sobre este tema que él tenía como unos archivos donde iba apuntando muy detalladamente todo lo que le ocurría en la cirugía, ¿no? Sí, Pero supongo que de ahí, de ese punto tan importante que es la reflexión después de operar, venían esas ideas, quizás. Bueno, fíjate que en la época no existía el escáner, el TAC. Entonces él dibujaba y tenía las radiografías en 3 planos. Entonces sabía leer las radiografías y leyendo las radiografías y coleccionando los casos hizo la clasificación, que es la parte más importante. Entonces, a veces yo, cuando la gente usa la nomenclatura no muy adecuadamente, dice una fractura transversal, dice una fractura en las 2 columnas. No, esa es una transversal, porque la otra es la fractura de ambas columnas, o sea que la columna anterior y la posterior están separadas entre ellas. Y la transversa no es la de las 2 columnas, es una aunque afecte a las 2 columnas, sí, no es la que llamamos ambas columnas. Exacto, pero la gente confunde, entonces Porque para ser ambas columnas tiene que ser, no hay nada del acetábulo conectado al axis. El esqueleto axial. Bravo, bien. Bravo. Bueno, pues cerramos este capítulo. Muchas gracias otra vez por esta información de valor incalculable, yo creo. Y muchas gracias por haber estado aquí con nosotros. Gracias a ti. Bueno, gracias a los oyentes. Mira, no sé si podemos. Yo tengo la película de la clasificación de Letournel. Sí. Creo que la tengo en la computadora, bueno, te la puedo pasar. Pero no sé si en el programa se puede pasar un pedacito. Sí, de podemos eso. compartir con los oyentes y con los que nos vean en las redes, Michel. Lo podemos compartir, sí. Lo haremos. Y te tengo que contar cómo la conseguí, que es Vale. muy importante. Vale. Pues el profesor Oransky nos comentará cómo consiguió la película en el siguiente capítulo. Muchas gracias. Esto es Entre Traumas.
Chao.